tal, queridos hermanos? Un domingo más en el que nos tenemos que ver a través de este medio virtual, pero siempre con el deseo y con la esperanza de que prontamente podamos vernos. Realmente es un desafío, ya que hay muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a manejarnos por este medio. Quería leerles un pasaje antes de pasar a lo que en esta noche vamos a tener. Es el Salmo 133, dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y creo que es lo que últimamente más estamos, ¿no es cierto?, queriendo tener, el poder volvernos a encontrar. En su bondad y en su misericordia el Señor va a permitir que nos volvamos a ver, y es lo que seguramente todos anhelamos. Pero dice, mirad el 134, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. De Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y hoy a través de este medio, aunque no sea lo que nosotros siempre hacemos, que es estar juntos, alabar y bendecir el nombre del Señor, lo vamos a hacer. Primeramente vamos a tener un video sorpresa como ya han venido pasando anteriores domingos. Después vamos a tener los coros y por último vamos a tener a nuestro querido hermano Matías Otarola, que él habrá de tener la palabra del Señor en esta noche. Pongámonos a disposición entonces de ver lo que a continuación vamos a escuchar. Buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga a todos. Hoy estamos en cuarentena forzosa, le mandamos un cariño grande para todos, rogamos por todos y les mandamos un abrazo. Cuídense mucho y estamos siempre conectados, aunque sea de esta manera. Bueno, hermanos, pedimos que a Dios todos los días por ustedes, por toda la familia en la fe, por las mujeres que están solas, por los niños, por ustedes, por los que están al frente de la congregación. Oramos por todos. Realmente es un tiempo para dedicar, para orar, para leer y tratar de seguir confiando en el Señor hasta el fin. Les mandamos un beso grandote para todos. Dios los bendiga. Bueno, sabemos que estamos en cuarentena, en casa, algo obligatorio como sabemos, pero dejaremos esta casa y estaremos en la casa del Padre, ya no forzoso, sino por amor, adorándole. Solamente tenemos que esperar y confiar. Bendiciones. Bendiciones. Dígame. Bendiciones para todos. Los queremos, los extrañamos. Coro solamente en Cristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Oh
152. Cristo está conmigo. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Espero que la estén pasando bien, la estén llevando bien, por así decirlo. Espero que este tiempo que tengamos en casa, junto a nuestra familia, lo podamos invertir en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Eso nos va a dar paso un poco a nuestra alma en estos momentos de prueba. Y cuando digo esto, recuerdo una publicación que leí, que decía que en este tiempo de cuarentena, si no le pudimos dedicar, aunque sea un tiempo a nuestro Señor, verdaderamente el tiempo no era el culpable, el tiempo era inocente y los verdaderos culpables terminamos siendo nosotros, así como lo dice en la palabra en Romanos 7:19, dice, porque no hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol, y a veces terminamos haciendo
nos terminamos identificando con este versículo. Pero vamos a arrancar entonces nuestra meditación del día de hoy, siempre teniendo en cuenta esta fecha que recordamos a nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión y su resurrección, siempre agradeciéndole por esta gran obra que es fundamental para nosotros. Así que quisiera que podamos tener una pequeña meditación y les voy a compartir una diapositiva para que podamos arrancar. Muy bien, ahí está. Y este tema que me trajo el Señor a mí para poder compartirles, habla de nuestro verdadero fundamento, ¿sí? Está en 1 Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, así que vamos a arrancar a desarrollar. Entonces, dice la palabra de Dios, yo lo puse ahí para que lo puedan ir siguiendo, versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y vamos a arrancar con esta meditación con 3 conceptos. Podemos desarrollar entonces en primer lugar este concepto de piedra escogida y preciosa. En segundo, piedra rechazada. Y en tercer lugar, a lo que están destinados, los que tropiezan con esta piedra, que están destinados. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es escogida y preciosa? El versículo 6 cita el pasaje del Antiguo Testamento en Isaías 28:16, como lo podemos ver ahí. Y vamos a arrancar del versículo 4 porque también interviene en esta interpretación. Dice, acercándoos a Él, a nosotros los creyentes, acercándonos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y piedra viva, aquí tenemos al apóstol Pedro, se le llama a nuestro Señor Jesucristo como piedra viva. Esto, Pedro lo había tomado, estas enseñanzas del Señor, porque él también había escuchado, el Señor mismo se refería a él, como lo pueden ver ahí, como el pan vivo, como el agua viva, y él mismo como piedra viva. El Señor mismo usaba estas expresiones, y muchos comentaristas nos señalan que en el momento que Pedro usa estas palabras piedras vivas, no atiende a una piedra física, sino que atiende a llamar la atención a una persona. Esta piedra pasa a ser una persona viva. Entonces podemos decir que Pedro se refiere a nuestro Señor Jesucristo como piedra viva, como persona viva. Siguiendo adelante, escogida y preciosa, nos habla el versículo. Y aquí cuando tenemos que desarrollar un poquito esta terminología de escogida y preciosa para Dios, automáticamente viene a mi cabeza este versículo que le quiero compartir, que está en San Juan, capítulo 1, versículo 1, muy conocido y verdaderamente muy rico. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miren qué hermosa definición de preciosa y escogida. Nuestro Señor Jesucristo, escogido antes de la fundación del mundo, y este término preciosa también podríamos tomarlo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ha cumplido con el propósito, Él vino a hacer la voluntad del Padre, Él agradó al Padre, y fue precioso todo su andar a la vista del Padre. Así que miren qué hermoso poder ver esta frase interpretada aquí en Juan 1:1. Seguimos adelante.
Versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, ahora se refiere a nosotros, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 5 encontramos ahora la referencia a nosotros, las piedras vivas. En Efesios 2:10, yo lo tengo anotado, Efesios 2:10 nos dice, habla de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como somos creados en Cristo, podemos decir que somos piedras vivas. Estamos en nuestro Señor Jesucristo, que Él, como describió Pedro, es la piedra viva. Así que automáticamente pasamos a ser creados en Cristo piedras vivas. Entonces el concepto sería que pasando de ser piedras muertas en tinieblas, pasamos a ser piedras vivas. Seguimos adelante. También el versículo nos va a decir, nos va a hablar sobre que somos casa espiritual. Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Así que nos hace referencia a que somos casa espiritual y debemos crecer para ser el templo santo, un templo santo en el Señor. Miren qué hermoso lo que nos deja ver la palabra, de que tenemos que crecer con el objetivo de ser un templo santo en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo también nos sobresalta las palabras sacerdocio santo. Nosotros somos ungidos en el Señor Jesucristo para servir a Dios. Y Efesios 2:10 nos hablaba de creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso tenemos que estar completamente dedicados a nuestro Señor para poder llevar este ministerio, poder llevar este sacerdocio santo, como así Dios quiere. Seguimos adelante. También nos hace referencia a sacrificios espirituales, dice en el versículo que acabamos de leer, el guía, ¿no? Por supuesto, dice, estos sacrificios van a referirse a la gratitud por la obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. En alabanza y oración, y tenemos algunos versículos que vemos ahí, yo los tengo anotados para poder leerlo y optimizar el tiempo. Dice 4:23, nuestro Señor Jesucristo dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hebreos 13, del 15 al 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice, y hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y después pueden buscar, Efesios también 5, 18 y 19. También siendo, como la frutilla, dice, sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, tenemos que ser, por sobre todas las cosas, sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. ¿Sí? La frutilla del postre vendría a ser esta terminología, porque es completamente nuestra vida al servicio de Dios. Seguimos adelante. Segundo ítem, rechazada. El primer ítem, como habíamos visto, era escogida y preciosa. Segundo ítem, entonces, rechazada. Versículo 7, para vosotros pues, los que creéis en Él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon venía a ser cabeza del ángulo. Este versículo, como lo vamos a ver ahora, es cita del Salmo 118, 22. De aquí, los constructores que estaban
en la época del rey David, escogían las piedras, ¿sí? Tenían que cumplir ciertos parámetros las piedras para poder ser aceptadas. Sin embargo, las que no cumplían con estos parámetros eran desechadas. Y de esa figura se toma entonces esta interpretación. Y nos dice que, ¿por qué decimos que Él es precioso? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Precioso porque somos honrados por Dios a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y también el término piedra de ángulo, que me olvidé de comentarles, nos quiere decir que esto es una piedra clave para coronar el edificio. Estas piedras que desechaban los constructores, Dios las vino a traer para coronar el edificio. ¿Sí? No habla de una coronación, como vamos a ver, cabeza de ángulo, como piedra clave para coronar el edificio. Y un comentarista, Simon Kistemaker, nos puede ayudar un poquito en esta reflexión, y él dice que Dios, el arquitecto principal, honra a Cristo dándole la posición preeminente en este edificio, la casa de Dios. Y como habíamos leído en Efesios, en el capítulo 2, versículo 21, dice, en quien todo el edificio va coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren cómo está completamente relacionado esta terminología con poder crecer, y Cristo como la corona de este edificio. Este versículo 7, entonces, nos habla de esta piedra usada como corona del edificio. Seguimos adelante. El ítem número 3, entonces, destinados. Esta piedra, que es, en este versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y va a ser una piedra ahora de tropiezo, la que antes fue una piedra de decoración, en este momento ha tomado la cita de Isaías 8:14, una piedra como fundamento, pero de tropiezo. Y en este versículo podemos ver que los verbos tropiezan y desobedecen nos van a entender que son los que rechazan a Cristo y por la palabra siguen tropezando. Sí, hasta ahora, porque están en tiempo presente y en voz activa, están conjugados los verbos, y quiere decir que entonces son estas personas que rechazan y siguen tropezando. Pero en cambio el verbo destinado dice que está en tiempo pasado y en voz pasiva. Estos fueron destinados por Dios para su destrucción eterna. Estos que no iban a creer en este fundamento, en la palabra, los que tropiezan con la palabra, están destinados destinados a la destrucción eterna. Seguimos. Nosotros, los hijos de Dios, entonces podemos ver en el versículo 9 de este capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo dice dónde está, para qué estamos destinados nosotros. Si bien vimos en la diapositiva anterior que aquellos que tropiezan con la piedra están destinados a la perdición, a la muerte eterna, nosotros estamos destinados por ser hijos de Dios a lo que nos está mostrando el versículo 9. Así que aquellas personas que tropiezan, que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, no son linaje escogido, no son real sacerdocio, no son una nación santa, no es un pueblo adquirido por Dios, no anuncian directamente, sino que niegan, no pueden salir, como dice acá, de las tinieblas, no son llamados de las tinieblas porque no oyen la voz de
de Dios, llamándolos para que salgan de las tinieblas, ellos no quieren salir, por eso están condenados, como lo leímos anteriormente. Y esto me lleva, a ver si lo saco un poquito porque no se ve. A ver, ahí. Bueno, voy a jugar. Ahora vemos un poquito, reflexionar un poquito en nosotros, los creyentes, en Cristo. Quizás también tropezamos con este fundamento. ¿Y cómo puede ser? Decimos, bueno, en la parte espiritual, el fundamento principal de nuestra vida tendría que ser nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, quizás no lo es. Quizás nuestras prioridades están corridas, por así decirlo. Nuestras prioridades son otras. Nuestras prioridades no es el crecer en los caminos del Señor Jesucristo. No es dedicarle el tiempo que el Señor merece cada día, en cada momento, buscarlo, sino que lo ocupamos con otra cosa. Entonces, tropezamos con lo que nos dice la palabra, porque el fundamento lo cambiamos. Al cambiar el fundamento de nuestras vidas, tropezamos con el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo cambiamos, quizás son los problemas de la vida, quizás son, no sé, querer el pensar de que podemos crecer espiritualmente al tener algún ministerio y no. Nosotros crecemos en relación cotidiana todo el tiempo con nuestro Señor Jesucristo, leyendo su palabra, llevándola a la práctica, y así el fundamento va a ser el que tiene que ser, nuestro Señor Jesucristo. Y después nuestro Señor Jesucristo acomoda el resto. Él se encarga de ver dónde tenemos que estar trabajando, qué tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir, correr. Él es el fundamento de todo. Sí, queridos hermanos, sería bueno reflexionar sobre esto. Hemos visto que esta piedra en un momento es esa piedra que decora el templo. Es una piedra como fundamento que hace caer a aquella persona que no lo reconoce como Salvador, y en nosotros espiritualmente quizás es una piedra que no está puesta en el lugar que tendría que estar puesta, que es en el centro de nuestra vida. Así que podemos llamarnos a la reflexión, a indagar en nosotros, a ver si este fundamento verdaderamente está puesto donde tiene que estar. Queridos hermanos, espero que en este tiempo que nos toca vivir, quizás alguno en la casa, cumpliendo este periodo de cuarentena, pueda reflexionar y decir, buscar en su corazón el hecho de poder seguir relacionándose con Dios y poder crecer en las cosas de Dios como así Él quiere, y poder, como dijimos, como lo leímos, poder ser edificados, como habíamos leído en Efesios, podemos ir creciendo bien coordinados y creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que esa sea nuestra meta, queridos hermanos, que Dios los bendiga y que podamos seguir los pasos de nuestro Señor. Hola, te quiero saludar de una forma bien especial en este domingo de Pascua. Si pensamos en la situación general en la cual nos encontramos como país o inclusive a nivel global, la mayoría de la gente, ¿dónde está? Encerrados en sus casas. Encontramos ahí un impresionante paralelo con lo que sucedió un domingo de Pascua también, pero hace casi 2000 años atrás. Allí estaban los discípulos encerrados en una casa por temor a los judíos. Nosotros estamos encerrados por temor al coronavirus o temor a una multa si llegáramos a salir, o inclusive en algunos lugares si no se usa una mascarilla. Pero volviendo a los discípulos, ellos estaban encerrados y de repente se les apareció el Señor Jesucristo. Se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Los judíos tenían miedo a que alguien se llevara el cuerpo del Señor, y por eso les habían hablado los romanos, que pusieron una guardia frente al sepulcro, sellaron la piedra por temor.
Entonces todos los grupos involucrados en ese domingo de Pascua estaban con miedo, sean los judíos, los romanos o los discípulos. Pero ¿a quiénes se les aparece el Señor? A los suyos. Y les dijo, paz a vosotros. Es que ni la tumba, la piedra, los guardias, la muerte lo pudieron retener a él. Él resucitó victoriosamente. ¿No es este un mensaje glorioso, animador, justamente para nosotros hoy? Jesús trajo la paz a sus discípulos y también a nosotros por su muerte en la cruz y su resurrección. También trajo la paz entre nosotros y Dios. Y esto significa también que podemos tener con la presencia de Él la paz en nuestros corazones. Aunque estemos encerrados, Él está con nosotros y nos está diciendo ahora también, paz a vosotros. También podemos aplicar lo dicho por el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede guardar nuestros corazones y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús, en el que resucitó, en el que trajo la paz. ¿Cuántas promesas tenemos justamente para este tiempo? Él está con nosotros y nos quiere llenar de su paz, de esta paz que sobrepasa todo. Recordemos la obra del Señor. Dejémonos llenar de su presencia, gratitud y adoración a lo que Él ha hecho. Consumar una eterna salvación y con esto dar una profunda seguridad. En el mundo tendremos miedo, pero Él nos quiere llenar de su paz. Y esto también va a poder ser de bendición y testimonio a los que nos rodean. Ellos sí están con miedo. Solo Cristo puede traer verdadera paz. Dios te bendiga. Bendecida Pascua. Él pagó por
perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Muy bien, hermanos, hemos llegado a la finalización de esta reunión este domingo, y antes de terminar con una oración, quisiera pasarles lo que en la semana vamos a seguir haciendo, que es el día miércoles, como todos los miércoles a las 20 horas, la reunión de oración y de la palabra virtual, ¿no es cierto?, como lo venimos haciendo hasta ahora. También los jóvenes, que los viernes a las 19 horas tienen su reunión, y el día domingo, como ya sabemos, la cena la hacemos a las 19 horas, para que después a las 20 horas estemos todos listos para volver a escuchar las palabras que nos están acompañando en estos días, para seguir alentándonos, ¿no es cierto?, a andar en este tiempo que no es fácil. Realmente hay personas que no la están pasando bien, sabemos, en la redondez de esta tierra. Lamentablemente este virus ha hecho estragos en la población mundial, y realmente nosotros podemos decir que hemos sido privilegiados por poder haber tomado a tiempo esto, y ojalá el Señor en su misericordia siga obrando para que en nuestro país haya muchas menos muertes de las que ha habido en todas partes en el mundo, especialmente viendo que las personas mayores son las que están sufriendo lamentablemente todo esto. Quisiera, antes de tener una oración, también ir recordando para el día miércoles, poner en oración a nuestra hermana Gladys Peralta,
ya que nos hemos enterado a través de Santiago que lamentablemente el lugar donde ella está trabajando, una vez que las personas que están allí alojadas, aparentemente este lugar va a cerrar y no sabe si peligra su trabajo. Así que tengámoslo en cuenta, hermanos, en nuestras oraciones. Y ahora, antes de retirarnos, entonces, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre y Dios nuestro, te agradecemos, Señor, porque por tu bondad y tu misericordia tú nos guardas, nos sostienes. Y, Señor, realmente queremos agradecerte porque en este tiempo en el cual, si hubiera sido otro, Señor, quizás sería más difícil el no poder, aunque sea a través de este medio, juntarnos, reunirnos, para que unánime, Señor, como pueblo que somos, alabarte, bendecir tu nombre, estar un tiempo en el cual oímos tu palabra, la cual reconforta nuestra vida y la cual, Señor, realmente ha hecho bien. Señor, gracias por permitirnos este tiempo, gracias por cada hermano que se prepara, gracias por todos aquellos, Señor, que están trabajando a favor nuestro en estos días, como son los médicos. Bendícelos, nos acordamos de Dayana, Señor, y de tantos otros, enfermeros, camilleros, y todos hermanos, Señor, que quizás no conocemos en particular, pero seguramente habrán de hacer lo imposible por aquellas personas que puedan estar padeciendo esta pandemia. Señor, te rogamos que nos sigas acompañando y bendiciendo en esta semana hasta que nos podamos volver a ver a través de este medio. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, un saludo desde acá y que nos podamos ver pronto. Bendiciones.